Bien, vamos a continuar. Tenemos ahí, como habíamos expresado, pues las medidas de peso. Ya dijimos que peso y masa no es la misma cosa, pero eso ya es cuestión de física. En nuestro caso hablamos de peso porque en nuestro planeta pues decíamos que peso y masa vienen prácticamente siendo casi lo mismo. Ahora, siempre dentro del esquema del sistema métrico decimal, la unidad básica de medida de peso es el gramo. El gramo. Y ahí tenemos el gramo al centro y al igual que el metro, el gramo tiene múltiplos y tiene submúltiplos. O sea, unidades mayores al gramo y unidades menores al gramo, todo en una proporción de 10 en 10, ¿verdad? Cada unidad en cada escalón va siendo o 10 veces más grande o 10 veces más pequeña. Veamos los múltiplos y vemos que los prefijos, que son las palabritas que van al principio, son prácticamente los mismos que para el metro. Tenemos el decagramo, que tiene 10 gramos, el hectogramo, que son 100 gramos, y el kilogramo, que son 1000 gramos. En la práctica, realmente de las tres múltiplos del gramo, pues es el kilogramo el que más utilizamos. Que en nuestro país, pues tampoco se utiliza mucho por la misma influencia del sistema inglés, que generalmente en lugar del kilogramo se usa más que todo la libra. Pero el kilogramo es de las tres unidades múltiplos que están ahí en la lámina, son quizás la unidad o el múltiplo del gramo que más se utiliza, kilogramo. Luego tenemos los submúltiplos del gramo, que tenemos el decigramo, que es la décima parte de un gramo, que no se usa mucho. El centigramo, ahí hay un error, ¿verdad? Ahí es en lugar de D, debe haber una C, centigramo, que es la centésima parte de un gramo, que tampoco se usa mucho. Lo que más se usa es miligramo, que es la milésima parte de un gramo, que se utiliza más que todo en la parte de medicamentos, ¿verdad? Ahí se utilizan 500 miligramos de acetaminofén, o 300 miligramos, o 20 miligramos, es decir, el miligramo dentro de los submúltiplos es el que más se utiliza. Más que todo decíamos en cuestiones de medicamentos u otro tipo de productos químicos. Y el kilogramo que se usa más en cuestiones un poco más grandes, como puede ser granos básicos u otro tipo de cosas. Pero como decíamos, el sistema inglés siempre nos influencia, y las unidades del sistema inglés quizás son las que más utilizamos. Veamos algunas de esas unidades de peso del sistema inglés. Tenemos la libra, que es muy común. Usted va al mercado y casi todo pues se lo venden en libras. Equivale a 454 gramos aproximadamente. O sea, 454 gramos aproximadamente hacen una libra. La arroba, que muchos creemos que la arroba es solo cuestión de internet y que los correos electrónicos o las cuentas de Twitter es donde surgió el uso de este símbolo. Realmente no. La arroba es un símbolo muy antiguo que equivale la arroba a 25 libras. 25 libras hacen una arroba. Y tenemos luego el quintal, cuyos símbolos son dos Q minúsculas seguidas, que equivale a 100 libras. De esto podemos ir sacando algunas deducciones, como por ejemplo que un quintal tiene 4 arrobas, ¿verdad? Porque si las arrobas son 25 libras, quiere decir que 25 por 4 son 100, y por lo tanto el quintal tendría un equivalente a 4 arrobas. El kilogramo equivale aproximadamente a 2.2 libras. Es decir que si una persona pesa 100 kilogramos, entonces eso sería aproximadamente 220 libras. O sea, no son 2 libras como mentalmente a veces manejamos los kilogramos que son 2 libras.
son un poquito más de 2 libras, ¿verdad? Cuando la cantidad de peso no es muy alta, pues no hay mucha variación, pero ya si hablamos de miles de kilogramos, pues la diferencia en libras puede ser mayor. Por ejemplo, si yo digo 1000 kilogramos, yo digo que 1000 kilogramos son 2000 libras, ahí estoy mintiendo, ¿verdad? Porque son 2200 libras y ya 200 libras más es una cantidad un poco importante. Entonces, yo lo que hago cuando voy a trasladar kilogramos a libras es que, por ejemplo, si alguien me dice yo peso 80 kilogramos, entonces yo lo multiplico por 2, son 160 y le sumo la décima parte de esa cantidad que me dio. O sea, la décima parte de 160, que serían 16 libras. Entonces, 80 kilogramos son 176 libras. Lo mismo si me dicen 50 kilogramos, pues yo digo 50 por 2 son 100, más 10 son 110. O sea, le voy sumando la décima parte del resultado último que me da para poder calcular exactamente cuántos kilogramos. Pero eso es una técnica que yo uso mentalmente. Aquí se me quedó una de las unidades, lamentablemente por la premura que estaba, porque esto ayer lo preparé. La vez anterior que di cooperativa sí di este tema, pero no lo di así de esta manera, sino que de una vez nos tiramos a hacer cálculo. Pero yo consideré de que era necesario haber hecho esta pequeña introducción, donde ver las equivalencias primero para que los alumnos se familiarizaran mejor con las unidades y eso me diera mayor eficiencia a la hora de hacer los cálculos. Pero por eso preparé ayer en la noche esta diapositiva. Y me faltó la onza. La onza también es una unidad que se utiliza en cierto tipo de productos. Por ejemplo, el queso se vende en onzas. La carne a veces en los restaurantes la preparan y la presentan en onzas. Que usted quiere un filete de 4 onzas, que bueno, 4 onzas de carne para muchas personas pues nos queda en el diente, en la muela, como dicen. Ya si hablamos de 8 onzas, que estamos hablando de 8 onzas, estamos hablando de media libra de carne, y ahí sí estamos hablando de una cantidad bonita, que es normalmente los platos así completos traen filetes de 8 onzas. Entonces la onza, una libra equivale a 16 onzas, ¿verdad? 16 onzas hace una libra, o sea que 8 onzas es media libra, y así usted puede ir calculando de manera proporcional cuánto equivalen las onzas a libras, que es la relación más común que se da, es de onzas a libras. Luego podremos calcular cuántos gramos tiene una onza, dividiendo 454 gramos entre 16 onzas que tiene la libra, ahí nos va a dar un valor de 30 y algo gramos por libra, ¿no? Pero eso ya serían valores derivados de la misma, de estas equivalencias básicas que vamos a manejar. Porque hay que aclarar que los factores de conversión van a ser más largos o más cortos los procesos dependiendo del conocimiento previo que nosotros tengamos de las equivalencias entre las diferentes medidas. Muy bien. Vamos con la tonelada métrica o tonelada corta, porque toneladas hay varios tipos de toneladas, varias variantes, valga la redundancia, sobre la tonelada. Hay tonelada corta o métrica, hay tonelada larga, pero la que más se utiliza y la que usted va a ver, por ejemplo, en cuestiones más que todo de capacidad de carga de un vehículo, normalmente se mide en toneladas. Usted dice, es un vehículo de 4 toneladas o tiene para 8 toneladas, que es el tamaño del camión, o en su caso un furgón, que ya hablamos de varias toneladas. Eso equivale aproximadamente a 20 quintales. Más bien exactamente 20 quintales. O sea, si lo vamos en libras, son 2000 libras, ¿no? Porque un quintal tiene 100 libras, entonces 100 por 20 nos estaríamos hablando de 2000 libras, que es una tonelada corta. Que es cuando se refiere así, decía, a toneladas, sin ponerle nada más, nos estamos refiriendo a este tipo de tonelada. Entonces el tonelaje se usa más que todo en vehículos de carga pesada más que todo,
como pick-up, camioncitos, furgones, o también puede ser en otro tipo de transportes, como pueden ser barcos o pueden ser aviones. Ya son cantidades un poco fuertes en cuanto a peso. Entonces, esas son las unidades, más que todo de tipo de origen inglés, que se utilizan que se derivan precisamente del sistema inglés y que nosotros en nuestro medio pues seguimos utilizando. Fíjense que en México, por ejemplo, ya no usan mucho estas medidas. Ellos usan más que todo el sistema métrico. Usted va a México y al mercado le venden kilos de tomate, kilos de arroz, kilos de tortilla. Hasta las tortillas las venden por peso, no las venden por unidad como aquí en El Salvador. Nosotros las tortillas las compramos por unidad. Decimos a 4 por la cora, 3 por la cora, 5 por la cora. En México las venden por libraje porque el tipo de tortilla que comen en México, como usted puede haberse dado cuenta si ha ido a un restaurante mexicano, pues una tortilla delgadita que por unidad no es muy significativo medirla, sino que las miden por peso, ¿no? Y las tortillerías en México no son como aquí, ¿verdad? Usted va a la tortillería, hay una plancha o un comal y está la señora haciendo las tortillas. Allá en México lo hacen de manera un poco más industrializado. Las tortillerías son prácticamente fábricas de tortillas donde hay máquinas que moldean la masa y luego la misma máquina tiene un horno en el cual va pasando todas las tortillitas crudas y al otro lado pues ya salen cocidas. Es un horno de movimiento lento, como una cadena. Aquí hay algunas fábricas en San Salvador de tortillas para tacos, le llaman. Ese es el nombre que se le da aquí para distinguirla de la tortilla nuestra, que es gruesa, de tortilla muy delgadita. A lo sumo aquí en El Salvador, donde usted puede hallar tortillas delgaditas, pues es en Oriente. Usted va a Santa Rosa de Lima o a San Miguel, ahí le van a dar unas tortillas que, como decía mi abuelo, no le gustaban porque como él usaba placa, entonces muy delgadita la tortilla, a él le costaba masticarle. Estas tortillas migueleñas, me decía, parecen lengua de vaca. Entonces ese era el nombre que mi abuelo le daba a esas tortillas delgaditas, pero no son tan delgaditas como las de México, un poquito más gruesecitas, ¿no? Igual a mí no me gustan porque también mi dentadura no está muy en buen estado. Entonces, decía que dependerá de la necesidad si van a ser las unidades de peso que nosotros vamos a utilizar. Por ahí anótenme lo de la onza, ¿no? 16 onzas hacen una libra. Una libra. Ahora vamos a las medidas de capacidad. Hay ciertos productos, pueden ser materias primas o productos terminados. Por ejemplo, yo aquí tengo mi yogur de fresa, que dice que tiene un contenido de 200 mililitros. Es un yogur líquido. Normalmente los productos fluidos, generalmente líquidos, porque los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gases. Los gases también son elementos fluidos. De hecho, la palabra fluido incluye líquidos y gases. Pero más que todo en la cuestión de líquidos o gases, porque por ejemplo ahorita que se está con esto de la pandemia, se está vendiendo, por ejemplo, oxígeno. El oxígeno se vende en litros, ¿verdad? O se vende en galones. O a veces se usan unidades de peso también para los fluidos. Se venden en libras o se venden en, más que todo libras, pero hay una variación ahí con los fluidos que cuando se usan medidas de peso no son las mismas unidades de peso que para los sólidos, hay que aclarar eso. Si usted dice de que una gaseosa trae 12 onzas, no se refiere a onzas de peso normal, sino que son onzas fluidas, que es diferente. Eso no lo vamos a abordar aquí. Se me olvidó agregarle esa parte. Pero hay unidades de peso fluido, onzas fluidas, libras fluidas, que sí difiere porque no es sólido el que se pesa, sino que es líquido. Y el líquido, por su misma consistencia, su peso no es equivalente al peso de un sólido. Recuerde que el sólido, las moléculas están un poco más juntas, está más como apisonado, como abigarrado, mientras que el líquido es más libre, las moléculas, pues es más
más aire entre ellas. Pero bueno, eso es física. Que también me gusta mucho la física. La química no mucho, la física sí desde bachillerato me gustó. Todo lo que es número a mí me gusta. Al igual que en las unidades de peso y las unidades de longitud, hay una unidad básica del sistema métrico que es el litro. El litro es la unidad básica de capacidad. Entonces, hay múltiplos de litro y hay submúltiplos de litro. Y los prefijos son los mismos. Por ejemplo, en los múltiplos tenemos el decalitro, que son el equivalente de litro, el hectolitro, que son 100 litros, y el kilolitro, que son 1000 litros. Realmente, en nuestro país, pues no mucho se usan los múltiplos de litro. De hecho, el litro se usa, pero de manera muy reducida. No hay mucha masividad en cuanto al uso de la medida litro. Luego tenemos los submúltiplos, que son el decilitro, que son la décima parte de un litro, o sea, 0.1 de litro. El centilitro, que es la centésima parte de un litro, o sea, 0.01. Y el mililitro, que es la milésima parte de un litro. El mililitro sí se usa mucho, ¿verdad? Se usa mucho en las bebidas. Por ejemplo, una gaseosa estándar normal, de esa de vidrio, normalmente trae el equivalente a 350 a 355 mililitros o 12 onzas fluidas, ¿verdad? Que es la gaseosa estándar, ¿no? O, por ejemplo, el agua embotellada, también las 600 mililitros, que es supuestamente la de medio litro, pero le agregan siempre 100 mililitros más. En fin, también la leche, los jugos, el alcohol, o sea, los licores, vienen también en este tipo de medidas de mililitros. Entonces, ahora bien, pero también hay otras medidas de origen inglés también que se siguen utilizando en nuestro país y de esas vamos a hablar ahorita. El galón. Por ejemplo, la gasolina en nuestro país se usa en galón. Yo recuerdo que en la administración del FMLN, la última del profesor Sánchez Serén, se metió una propuesta, o no sé si fue Bukele, no me recuerdo, ya entré un poco en duda, pero lo importante es que se propuso una medida que al final no tuvo mayor eco, no se logró aprobar, que es el litraje, que decían de que iban a transformar la venta de los precios de los combustibles, ya no se iban a expresar en galones, sino que en litros. Entonces usted iba a ir a la gasolinera y no va a decir, deme 2 galones, que normalmente uno en la gasolinera no compra por galones, compra por dólares. Es decir, uno le dice, échemele 10 pesos, que eso equivale a una cantidad de galones que pueden ser 2 galoncitos y algo, pero normalmente uno no compra la gasolina expresando a la gasolinera, uno nunca le dice de megalones. Lo más que uno dice, pues 10 dólares, póngamele 20 dólares, o si uno anda pisto, pues fulelo, ¿verdad? O sea, fulear es llenar el tanque. Entonces, los tanques de los carros normales, sedán de estos normales, se llenan con unos 50 dólares, que son más o menos unos 10 o 12 galones. Entonces se había propuesto de que se midiera en litros, pero eso representaba una gran inversión, sobre todo para los distribuidores de gasolina, porque tenían que las bombas adaptarlas a litros. Y eso es un proceso no solamente electrónico, de que la computadora la vamos a programar a que vaya a medir en litros la gasolina, sino también la bomba hay que modificar el sistema de medición de la bomba, porque ya no lo va a medir en galones ni en litros. Entonces eso hay un proceso mecánico que hay que hacerle a la máquina para que vaya cortando litros por litro. Entonces, al final no tuvo prosperidad eso, porque, y la justificación, como siempre, ¿verdad? Hay que justificar las medidas que se quieren tomar, y a veces las justificaciones no son justificables, es decir, no tienen mayor base ni mayor sustento. Y decían ellos que para poder homologar quiere decir que es estandarizar con otros países como Estados Unidos, donde la gasolina se vende en litros, en México la gasolina se vende en litros,
Pero igual nosotros hemos pagado en galones la gasolina desde que yo me acuerdo y no ha habido ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto equivale un galón? Aproximadamente a 3.78 litros. Digo aproximadamente porque el galón viene de otro tipo de medida y el litro viene de otra familia. Entonces, al hacer la conversión no sale exacta, ¿no? Sale un numerito algo raro que es 3.78. Algunos dicen 3.75 para redondear, pero no, exactamente son 3.78 litros un galón. Luego viene la botella. Hay que aclarar que la medida de botella no existe oficialmente. Botella es cualquier recipiente de cualquier material que sea donde se vaya a depositar un líquido. Pero en nuestro país se acostumbra a llamar botella a un recipiente que tiene una medida o una capacidad de 750 mililitros. Entonces la botella es 3/4 de litro. Si usted divide un litro en 4 partes y toma 3 de esas 4, esa es una botella. Esto se usa más que todo en los licores. Los licores vienen normalmente en presentaciones de 750 mililitros. La famosa botellita. Uno va al súper y una botellita. O una media edición. Entonces la media botella son 375 mililitros aproximadamente. Y hay presentaciones de licores en litros. Pero el que compre un litro es porque es de peso pesado, ¿no? Normalmente botellita la que se compra y es de 750 mililitros. Aclaro que no es una unidad de medida oficial, pero que coloquialmente, o sea, comúnmente se usa más que todo en cuestiones de licores. La pinta, que es otra medida que no se usa mucho, más que todo se usa en sorbetería. Si usted va a una sorbetería, usted dice, deme una pinta, ellos ya saben que una pinta es 0.125 galones. Si usted hace ahí la conversión de ese valor decimal a fracción, una pinta equivale entonces a 1/8 de galón, o sea, la octava parte de un galón. Entonces se usa más que todo en sorbetería, porque en otros países se usa también en otro tipo de negocios como las cervecerías, por ejemplo, venden pintas. Usted va allá a Inglaterra y pide una pinta de cerveza y ya saben que es 1/8 de galón, que aproximadamente es 470 mililitros. Un poquito, casi un medio litro de cerveza. Casi, un poquito menos de medio litro. Esa es una pinta. De hecho, aquí en cervecería se usan esos vasos, pero no se les llama pintas, ¿no? Hay unos vasos gorditos que venden en algunos lugares, la famosa cerveza draft, la Pilsener, por ejemplo, la sirven en vasos de vidrio, gorditos, bien bonitos. Así se ve bien inofensiva, pero esa carambada le arruina la vida a cualquiera. Si no, pues pregúntenle a su servidor. Se ve bien deliciosa, ¿verdad? Así, amarillita, con espuma. Esos vasos son una pinta, o sea, 470 mililitros aproximadamente. Y en sorbetería, pues usted va a la sorbetería, a la nevería o a Sarita y usted dice, deme una pinta de sorbete napolitano, entonces le van a dar una especie de vasitos un poco gorditos, así largos, es una pinta de sorbete, que es 1/8 de galón. Porque el sorbete viene en galón, medio galón, cuartos de galón y pintas. Muy bien. Vamos ahora a las unidades de superficie, medidas de superficie. Esto tiene que ver más que todo con terrenos. En agricultura esto es bien importante porque eso permite comparar, por ejemplo, un terreno con otro, tomando en cuenta que la forma que tienen los terrenos a veces es una forma irregular. Fíjense que este que tengo yo aquí en la ilustración de la portada de esta parte de las medidas de superficie, si usted observa, este terreno que está acá, pues básicamente tiene 4 lados, el terreno completo. Es un cuadrilátero. Quiero ver. 1, 2, 3, 4. Ah, no. Es un pentágono, porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono, pero es un pentágono irregular. Irregular significa que sus lados no son iguales, los lados son diferentes
y eso lo convierte en un pentágono irregular. Entonces usted sabe que en la realidad hay terrenos que son rectangulares. Por ejemplo, en la zona de Painal, dada la topografía que le llaman, que es la forma del terreno, que es plana, ahí por la zona alrededor del ingenio La Cabaña, hay un montón de de cañales. Ahí usted puede ver de que los terrenos son rectangulares, es decir, son cuadrados, tienen forma rectangular. Pero no siempre es así. Hay zonas donde el terreno es más quebrado, hay montaña, hay barrancos, entonces los terrenos tienden a ser de forma irregular. Y ahí es donde este tipo de medidas nos ayudan a comparar terrenos, aunque sean de diferente forma, pero los vamos a comparar conforme a su medida de superficie. ¿Qué medidas de superficie tenemos? Hay que aclarar que la superficie o el área se mide en unidades cuadradas. O sea que a diferencia de las medidas de longitud, que van en unidades sencillas, las medidas de superficie van en unidades cuadradas porque tienen dos dimensiones, no solo una. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Son ancho y largo. ¿Verdad? Entonces tienen ancho y largo, por lo tanto si son metros, por ejemplo, son metros por metros, son metros cuadrados. Si son varas por varas, varas cuadradas. Y si son yardas, por ejemplo, son yardas por yardas, yardas cuadradas. Y así, dependiendo de la unidad de longitud, la cual midamos el ancho y el largo del terreno, así va a ser la unidad al cuadrado. Aclaro esto para que nos quede claro de que son medidas cuadradas. El área, que es una medida muy pequeña relativamente, el área es el equivalente a 100 metros cuadrados. Para que usted se forme una idea, un área es, si fuera un área cuadrada, pero no es lo mismo un cuadrado que un rectángulo, hay que aclarar eso. El cuadrado tiene los lados iguales, todos los 4 lados son iguales, mientras que el rectángulo hay un lado que es más largo que el otro. Ahí la diferencia entre cuadrado y rectángulo. Y un cuadrilátero, que es un concepto mucho más general, es cualquier figura que tenga 4 lados, no importa si son iguales, diferentes o como sea. Es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Pero dentro de los cuadriláteros pues, están los cuadrados, están los rectángulos, están los trapecios, están los rombos y los romboides. Pero eso ya es otro pisto, ¿no? Entonces, para que usted se imagine, si el área fuera cuadrada, sería una superficie equivalente a 10 metros de largo por 10 metros de largo. 10 por 10 da 100 metros cuadrados. Imagínense un cuadro así, usted ahí está cerca, algunos viven cerca de terrenos grandes. Imagínense, o si quieren hacer la prueba, pues tienen tiempo de hacerlo y el espacio para hacerlo, pues con una cinta métrica, traten de medir 10 metros, que es bastante. 10 metros de largo y 10 metros de ancho, ahí les va a dar lo que equivale a un área, ¿verdad? Que es un área relativamente pequeña. Esto podría servirnos el área para medir, por ejemplo, casa. ¿Cuántas áreas tiene una casa? Una hectárea, que es ya una medida un poco más común, que es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Y ahí estamos hablando de 100, si fuera cuadrada, el terreno fuera cuadradito, serían 100 metros de largo por 100 metros de ancho. O sea, 100 por 100 nos da 10.000 metros cuadrados, que sería un poquito más grande que o sea, sería el doble de una cancha de fútbol, más o menos. Porque una cancha de fútbol anda por 110, creo yo, de largo, ahí sí no tengo el dato exacto, y 50 y algo de ancho. Es un rectángulo, las canchas de fútbol son rectangulares. El lado de las metas es el ancho y el lado de las bandas es el largo. Entonces, imaginemos que la cancha fuera cuadrada y tuviera casi el mismo largo y de ancho tuviera casi lo mismo que de largo. Eso sería una hectárea.
La manzana, que se sigue utilizando en nuestro medio, de hecho se utiliza más la manzana que la hectárea, es casi igual que la hectárea, solo que no se mide en metros, sino que en varas, o sea que es más pequeña, la manzana es más pequeña. Equivale a 10.000 varas cuadradas, es decir, un terreno que tenga, por ejemplo, fuera cuadradito y tuviera 100 varas de largo por 100 varas de ancho. Esa sería un terreno de una manzana, que sería casi lo de un terreno de fútbol, casi, porque allá estaríamos hablando, quiero ver, sí, al hacer las conversiones casi viene siendo un poquito mayor que un terreno de fútbol, una manzana. Entonces, cuando usted dice, vendo 20 manzanas de terreno, pues estamos hablando de es una hacienda la que está. Usted dice, voy a vender un terreno que tiene 3 manzanas, pues estamos hablando de 3 campos de fútbol aproximadamente. O sea, 10.000 varas cuadradas. Y el acre, que yo lo incluí aquí porque me iba a quedar muy cortito el cuadro, el acre aquí no se usa. La verdad, acres aquí no se usan. El acre es una medida mucho más de Estados Unidos, porque en Estados Unidos para medir terrenos usan mucho las yardas. Si usted observa en los partidos de fútbol americano, usted ha visto un partido de fútbol americano, la cantidad de terreno que avanza un equipo se mide en yardas. De hecho, está marcado en el terreno, en la parrilla, que le llaman, así le llaman a los terrenos de fútbol americano. Ahí hay unos números 50, 60, esas son las yardas que se han recorrido desde el inicio de una de las metas. Entonces, en Estados Unidos los terrenos se miden en acres, que es lo equivalente a 10.000 yardas cuadradas. Si lo podemos ver en cuestiones de comparación, una hectárea es más grande que un acre y un acre sería más grande que una manzana. Así en ese orden. Hectárea es más grande que el acre y el acre sería un terreno mucho más grande que la manzana. Entonces, esas son las medidas de superficie. Fíjese bien, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito que esto usted lo aprenda bien. Entonces, le voy a dejar, vamos a dejar hasta ahí la clase. Y usted, quiero que estudie esto. Yo ya le voy a mandar, si es preciso, hoy, ahorita mismo, terminando la sesión, la diapositiva, para que usted tenga estas equivalencias. Quiero que usted las estudie y se las aprenda bien, porque para ver los ejemplos, yo necesito que usted ya maneje algunas equivalencias. Entonces, la próxima clase, vamos ya a ver ejercicios, tanto ejercicios básicos de pasar a yardas a metros, litros a botellas y todo eso, como también ejercicios de aplicación práctica, ¿verdad? Ejercicios sobre fabricación de productos, cálculo de cuánto debe llevar un producto o cuánto debe llevar de ciertos materiales algún producto. Vamos a hablar del troquelado, que es una técnica que se utiliza para cortar piezas, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Siento de que hasta aquí, para que le quede tiempo a usted de poder estudiar estas cosas. Así que muchas gracias, jóvenes. Cuídense y estén pendientes del video que yo voy a subir. Si no ahora, pues de aquí al fin de semana ya está subido el video. Muchas gracias, cuídense. Feliz tarde. Feliz tarde, Eli. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, igual, cuídense.